El Estado griego. Para dar paso a una explicación abierta y detallada sobre el cómo y el por qué se concibió el Estado y respectivamente el Estado griego, hay que pasar a detallar los estadios prehistóricos que señaló Federico Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Aquellos estadios son el salvajismo, el periodo de la barbarie y para finalizar lo que concebimos como civilización. Bajo este entendido, cabe resaltar que cada etapa se divide en periodos, lapsos que determinaron la invención y progresividad del ser humano. Por salvajismo, en su estado inferior conocemos el actuar humano, su colocación en los árboles, donde se trepaba para sobrevivir y su primera articulación con el lenguaje. También se desarrolló el fuego, se desarrolló el abrigo y la formación de la pesca y la lanza. La barbarie se conoce como un periodo inferior, la alfarería en barro, la domesticación de animales y el cultivo de plantas cumplen un eje fundamental y trascendental en la evolución humana. En este periodo el hemisferio oriental nos otorga el pastoreo de animales y el occidental viene a aportar el cultivo de hortalizas y la construcción de adobe. Observamos el paso del cobre al hierro y la fundición para elaborar objetos. La escritura se visualiza de manera alfabética y se concibe la ganadería y la agricultura. Civilización. Se da la modernización de procesos y se concibe la estandarización de los mismos. Aparece la esclavitud como eje principal de las relaciones comerciales y se concibe la primera idea de Estado, aquel sistema que surge por la multiplicidad en los grupos. En las familias se generan características derivadas por unas gens, que es el término romano y señala el conjunto de familias que descienden de un antepasado en común y llevan el mismo nombre. La divergencia de las mismas tenían entre sí grupos familiares y dan cabida a una forma que tome un carácter de superioridad sobre todas y determinen bajo ese criterio ciertos elementos que se conglomeran bajo una misma idea de religión, una idea sobre política y además de ello una idea sobre la conducta humana. Así visualizamos el primer eje de Estado, una forma garantista de la propiedad privada que se había desarrollado desde el salvajismo, respectivamente de su modelo familiar como fue la Punalúa, y todo ello con características principales de la coacción de diferentes gens y la eliminación de las autodefensas que las mismas utilizaban para su propia defensa. Para dar pie se empezó a generar un ejército conjunto, un ejército soberano, pero a su vez el primer modelo divisor de las posiciones que empezaban a tener las personas, una lucha de clases, como señaló Marx, y emergía desde su primer modelo el Estado esclavista, como señaló Lenin. Civilización cretense. Bajo lo precedido, tuvo su conformación en la cuenca del Mar Egeo, siendo el periodo neolítico, y yace en la isla de Creta durante el siglo XIII a.C. Surge como la primera civilización occidental y fue conocida como minoica por su primer rey, Minos. Se destacaron por ser buenos navegantes y por la construcción de grandes palacios decorados. Su capital fue Knossos. Aún existen las ruinas del palacio de Knossos, donde se encuentra un laberinto, que al parecer inspiró la leyenda mitológica del Minotauro. Civilización micénica. Fue la segunda civilización, aproximadamente hacia el año 2000 a.C. Los aqueos, pueblo guerrero llegado del norte, se instalan en Grecia. Entre todos los reinos que crean destaca el de Micenas, el más poderoso y que da nombre a la civilización. Su ciudad más importante fue Micenas, por lo que fueron llamados con ese nombre. Configuraron una sociedad muy jerarquizada, dirigida por un rey y con una escritura dotada de cretenses. Cada ciudad micénica era independiente y estaba gobernada por un rey, por lo que pusieron las bases de la polis y eran un pueblo conquistador militar. Llega el fin de la civilización micénica. La invasión de los dorios destruye los palacios y fortificaciones, se pierde parte de su cultura, la escritura, la vida se volvió más primitiva e inicia una época llamada la Edad Oscura, la primera época de la civilización griega. Dicha época oscura ocurre en la transición entre lo que sería el mundo micénico y el mundo griego. Se denomina la Edad Oscura, nombre que recibe al encontrarnos con poca documentación. En este desarrollo periodo, cuando se desarrolló la polis, son 4 siglos de oscuridad. La principal fuente son los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Grecia arcaica. En este periodo se crean las polis, que eran ciudades-estado,
independientes. Se construían al pie de una colina y en la cima construían una acrópolis que servía de residencia a las autoridades y en donde se edificaban los templos. En la Grecia arcaica, los griegos logran expandirse por el Mediterráneo. Esta expansión les permitió conectarse con otros pueblos como los fenicios, los etruscos, los egipcios, y logran conquistar el sur de Italia, el este de la península ibérica, las costas del Mar Negro y una parte del norte de África. En la Grecia arcaica la nobleza exigía el pago de pesados tributos o intereses muy altos, por lo que generó la derivación de nuevos esclavos que anteriormente eran ciudadanos. Esta situación provocó el descontento generalizado, por lo que se generalizaron también la creación de legisladores, reformando leyes que no lograron solucionar los problemas. Ante esto ganan popularidad los tiranos que tomaron el poder por la fuerza, pero tenían el respaldo. Visualizada la tiranía griega, la Grecia clásica. Surgió en el 490 a.C. y en el 323 a.C. Durante la Grecia clásica las polis logran su mayor desarrollo. Se destacan dos grandes ciudades, Atenas y Esparta. En Atenas se consolida la democracia, en cambio Esparta se caracteriza por ser una ciudad militar gobernada por jefes militares. Este periodo se caracterizó por grandes guerras como las tres guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Atenas aporta su mayor cultura, bien sea en ramas de biología y ciencias naturales, también bien sea en la filosofía. Entre esas se destacan Sócrates, Platón y Aristóteles, que ponen el eje del marco político y el eje del marco filosófico. Las guerras médicas. Fueron tres guerras entre los griegos y los persas, a quienes llamaban medos. En estas guerras se unen las principales ciudades griegas, Esparta y Atenas, logrando derrotar a los persas. Las batallas más famosas fueron la de Maratón y la de las Termópilas, en las que 300 espartanos sobresalieron por su gran valentía. Supremacía de Atenas. Después de las guerras médicas, Atenas sobresale por su poder. Bajo el gobierno de Pericles, se consolida la democracia y el dominio político y comercial en el mar Egeo. Fue la época de oro de la cultura clásica griega, se desarrolló el pensamiento y las ciencias. Este periodo también se conoce como el siglo de oro de Pericles. La guerra del Peloponeso es una guerra en donde Atenas rivaliza con Esparta por el poder. En el año 431 a.C. estalla la guerra entre Atenas con Esparta, conocida como la Guerra del Peloponeso. Las tropas espartanas invaden la península del Ática, en donde se encontraba Atenas. Allí los espartanos destruyeron campos y villas. En los años 430 a.C. Una terrible peste llega a Atenas. Mueren muchos atenienses, generales del ejército y militares de Atenas. Por esta epidemia muere también Pericles, el padre de la democracia. La guerra dura 27 años, los espartanos reciben apoyo de los persas y derrotan a Atenas. El Imperio Macedónico. Después de la guerra de Peloponeso, las polis griegas se encuentran desnudas, desinhibidas, debilitadas. Esta situación es aprovechada por un rey al norte de Grecia llamado Filipo II, rey del Imperio Macedónico, que planea dominar a Persia y a toda la religión griega. Cuando muere el rey Filipo, queda en poder su hijo Alejandro Magno, quien domina Persia, termina de extender el imperio macedónico hasta la India y Egipto, y este joven rey logra crear una nueva cultura al unir la cultura griega con la oriental. Esta cultura fue la helenística. Luego de la Grecia clásica sigue la época helenística. La política yacía en su conformidad. La autoridad permanente era el Consejo, la Asamblea del Pueblo, también conocida como Ágora, y el jefe militar, Basileus. Por su parte, la gens ateniense estaba basada en la Asamblea del Pueblo, y la posición estaba dividida entre esclavos, meteos y ciudadanos libres. La esclavitud como elemento universal de la conglomeración carente de derechos políticos y jurídicos. Los meteos con las mismas características, ya que eran extranjeros, eran no griegos, pero no eran sometidos a las labores arduas e inhumanas que yacían los esclavos en la época. El ciudadano libre podía ser partícipe de derechos políticos y jurídicos.